fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Hola, volvemos con nuestra sesión 3 de este día 2. En este momento tenemos la charla del Alejandro Farri, que se titula ¿Cómo reducir conflictos de tránsitos en sociedades densas? Diseños de senderos y comportamiento forrajero en hormigas cortadoras de hoja. Entonces, te dejamos aquí, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya dijimos de qué se trata la charla. La idea es que la sobrevivencia de las sociedades densas va a depender de muchas cosas, pero entre ellas de un eficiente transporte de los alimentos desde el centro de producción de alimentos hacia lo que es el centro de procesamiento y distribución. Para que eso se logre evidentemente hay que resolver conflictos de tránsito, porque esto es un movimiento, como dije, de alimentos desde el centro de producción hasta el centro de procesamiento y distribución. Y esos conflictos de tránsito normalmente son cuestiones de comportamientos de los conductores y un diseño efectivo de senderos. Las hormigas de hojas son un buen sistema para estudiar cómo se resuelven esos conflictos de tránsito. Bueno, primero porque emplean senderos que deben diseñar, construir y mantener. Y segundo, porque por ahí circulan un montón de hormigas, algunos nidos cientos de miles, llevando cargas de tamaño variables. Lo que quería aclarar es que esto no es un trabajo de investigación, es el resumen de muchos trabajos de investigación realizados en distintos lugares de Latinoamérica, como Panamá, Costa Rica y el subtrópico de Argentina. Entonces yo no voy a presentar los detalles lógicos y los detalles de cada uno de los trabajos, sino que voy a hacer una especie de resumen muy sintético, y los que quieren, digamos, los detalles, están las publicaciones que me pueden solicitar o pueden bajar de la página web del laboratorio. Entonces vamos a hablar sobre 3 problemas de tránsito. Básicamente, el primero es un comportamiento al doblar. El segundo es cómo lidiar con los retrasos que se generan en las autopistas. Y el tercero es cómo las hormigas diseñan eficientemente las bifurcaciones. El primero entonces es qué comportamiento tienen las hormigas al doblar por una bifurcación. Todos sabemos, en las sociedades humanas hay reglas, y básicamente la regla más importante es no cambiarse de carril cuando uno dobla, porque no puede generar, en este caso, choque con otro transeúnte o vehículo. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue filmar el comportamiento de las hormigas en las bifurcaciones y determinar si al agarrar una bifurcación no cruzaban de carril, lo que sería un comportamiento adecuado, o si se cruzaban de carril, como en este ejemplo, lo que sería un comportamiento que aumenta la probabilidad de choques y colisiones, y eso retrasaría el ingreso de alimento al nido. Entonces, trabajamos con 2 especies de hormigas cortadoras de hojas, Acromyes cephalotes y Atta bolebonderi, y acá lo que estamos viendo es si realmente esos comportamientos, como lógicamente uno supone, reducen el número de choques. Entonces, en esta instancia acá tenemos un comportamiento que mantiene su carril, en este comportamiento no mantiene su carril, y vemos que en ambas especies los comportamientos al doblar por las bifurcaciones que mantienen su carril realmente reducen sustancialmente el número de choques con otras hormigas. Y también lo que estamos viendo entonces es que esos comportamientos de mantenerse en la línea al doblar por una bifurcación son mucho más frecuentes que el comportamiento contrario en ambas especies de hormigas. Entonces, estas hormigas se comportan adecuadamente al doblar por la bifurcación, reduciendo la probabilidad de choques. El otro problema de tránsito son los retrasos. ¿Quién no está en una autopista sufriendo cuando un camión se pone adelante y va con una carga muy pesada y muy lenta y uno va atrás y lo quiere pasar, pero es imposible porque hay mucho flujo? En las hormigas pasa lo mismo, hay hormigas que llevan cargas súper grandes y van más despacio y retrasan a las hormigas que van detrás. Entonces nosotros tenemos 2 evidencias, 2 trabajos en donde demuestran que ese comportamiento no de llevar cargas extra grandes y retrasar a las hormigas detrás no está todo el tiempo, sino que mayoritariamente se da cuando hay bajo flujo, que sería donde no ocasionaría un problema de retraso. Esto es una evidencia observacional donde vemos naturalmente el porcentaje de hormigas que llevan cargas extra grandes y vemos cómo baja ese porcentaje de hormigas llevando cargas extra grandes a medida que el flujo de hormigas aumenta. Y la otra es una evidencia experimental en donde nosotros cortamos fragmentos de papel embebidos en sustancias para las hormigas de tamaños normales y de tamaños extra grandes, los pusimos al borde de los caminos
y nos fijamos qué proporción de los fragmentos extra grandes eran elegidos en situaciones diferenciales de flujo. Y lo que vimos confirmó el patrón observacional. Las hormigas elegían llevar los fragmentos extra grandes, de todo abajo, y cuando el flujo era muy alto, ya la proporción de fragmentos extra grandes que elegían era muy baja. Y de la misma manera, la probabilidad de elegir un fragmento extra grande en ese experimento bajaba muchísimo cuando la cantidad de flujo era muy grande. Entonces, estamos viendo como las hormigas ahora usan varias reglas de tránsito, y este trabajo adicionó una nueva regla de tránsito bastante conocida en las sociedades humanas, que es que las cargas pesadas tienen horarios restringidos de circulación, en general están prohibidas o se tratan de minimizar en los horarios donde hay mucha circulación de vehículos. El otro problema de tránsito importante es el diseño de las bifurcaciones. ¿Qué pasa? Las bifurcaciones o los caminos son lo que se llama las extensiones de los fenotipos de los animales. ¿Por qué? Porque las construcciones o las características de las construcciones, lo que nos van a hablar es cómo es el comportamiento del constructor. Entonces uno puede ver la adecuación de los constructores a través de sus construcciones. Por ejemplo, acá lo que vemos es una escalera que va a ser muy difícil llegar al primer piso de ese edificio, o un papel higiénico ubicado en un lugar donde la probabilidad de que se mantenga seco es casi nula, o un lugar donde hay incendios, en caso de incendios es bastante difícil acceder a ella. Entonces, todas estas construcciones nos hablan un poquito sobre el posible comportamiento del constructor, que acá lo vemos bebiendo una cervecita. Entonces, vamos a ver dos aspectos de los diseños de las bifurcaciones. Uno es el ancho de las bifurcaciones y otro es el ángulo con el cual se realizan las bifurcaciones. Con respecto al ancho, lo que se dice el principio de ingeniería es que el ancho de los caminos tiene que ser proporcional al flujo máximo de transeúntes. ¿Por qué? Porque si no es proporcional, eso genera aglomeración. Y eso es particularmente importante en las bifurcaciones, porque todas las hormigas citas por un sendero troncal se tienen que dividir en estas dos bifurcaciones. Entonces, lo que predice el principio de ingeniería es que el ancho, la suma del ancho de estas dos bifurcaciones debería ser como mínimo igual al ancho del sendero troncal. Eso significa que a medida que aumenta el sendero troncal, la suma de estas bifurcaciones también va aumentando, generando una pendiente igual a 1. Entonces, lo que hicimos fue medir justamente un montón de bifurcaciones y los senderos troncales previos a las bifurcaciones, y lo que encontramos es que las bifurcaciones son más anchas que la porción anterior. O sea que la suma del ancho de las bifurcaciones era más ancha que el sendero troncal que las precedía. Eso lo podíamos explicar porque había una especie de efecto de sendero en donde los bordes de los senderos eran poco aprovechados por las hormigas porque chocan con más obstáculos, como se puede ver acá en la vegetación, y en ese sentido son bastante más lentas que cuando transitas por el medio. Entonces, para poder solucionar ese problema, las hormigas hacen bifurcaciones más anchas que lo esperado por el principio de ingeniería. La segunda parte del diseño de senderos era cuál es la forma más eficiente de hacer una bifurcación. Si nosotros tenemos un nido y un sendero troncal, como se ve acá, y aparece un nuevo recurso que es descubierto, nosotros tenemos varias opciones de conectar ese nuevo recurso con el sendero troncal. La primera opción es la opción más corta, que es hacer el nuevo tramo a 90 grados. Esa opción tiene un menor costo de construcción y mantenimiento porque es la sección más corta posible, pero implica una mayor distancia a recorrer. La opción 2 es hacerlo con un ángulo menor a 90 grados, pero ¿eso qué implica? Implica un costo de construcción y mantenimiento mayor, porque este nuevo fragmento es mayor que si fuese a 90 grados, pero lo que hace es reducir la distancia a recorrer. Entonces, lo que nosotros propusimos es que esta solución de compromiso, esa importancia en estos dos tipos de reducciones va a ser diferente dependiendo si el nido se encuentra en áreas de bosque cerrado o en áreas abiertas. Hola, en áreas de bosque... 3 minutos. ¿Sí? Te quedan 3 minutos. Ok. En áreas de bosque es importante reducir los costos de mantenimiento porque hay mucha caída de hojarasca y los senderos son difíciles de mantener. Pero, sin embargo, en áreas abiertas es más importante reducir las distancias recorridas porque las hormigas están sometidas a altas temperaturas, a la precipitación y a la evaporación de feromonas. Entonces, nosotros predecíamos que los nidos en áreas abiertas iban a tener ángulos menores de 90 y los nidos en áreas de bosque iban a tener ángulos de bifurcación cercanos a las 90 grados. Estos son los resultados con 10 en el trópico, en Panamá y Costa Rica, Ata cefalotes y Ata colombica, y lo que obtuvimos fue bastante parecido a lo que predecíamos. Todos los nidos en áreas abiertas tenían un ángulo promedio
de 43 grados y sin embargo los nidos que estaban en lugares cerrados tenían ángulos más cercanos a 90 y en promedio eran de 65 grados. Entonces, resumiendo los resultados, vemos que uno de los problemas de sociedades densas son el transporte de alimentos desde el centro de producción hacia los centros de procesamiento y distribución. Y para que ese transporte sea eficiente, se tienen que cumplir reglas de tránsito. Eso es lo que vemos que sucede en las hormigas cortadoras de hojas. Entonces, la primera regla de tránsito es que mantienen su línea al doblar por la bifurcación. La segunda es que no transportan cargas muy grandes cuando hay mucho tránsito. Y la tercera es que diseñan las bifurcaciones para reducir las aglomeraciones en relación al ancho que tienen las bifurcaciones y para reducir tanto el mantenimiento o el tiempo de viaje dependiendo si el nido se encuentra en ambientes abiertos o cerrados, ¿sí? Con esto termino. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. No sé cómo se vio, en qué formato se vio, pero espero que se haya visto. Sí, no hay nada que hacer con eso. En este momento, Patrick Serpa te pregunta, muy interesante la presentación, ¿has podido observar si la presencia de parasitoides altera la elección del tamaño del ítem o del ángulo de camino? No, respecto a la presencia de parasitoides, no analizamos, pero el proceso de hacer una nueva bifurcación es un proceso que lleva bastante tiempo. Yo no sé de qué manera la presencia de parasitoides en algún momento de la jornada podría afectar el ángulo o el ancho de las bifurcaciones. Okay. James Montoya te pregunta, muy interesante, señor supervisor de tránsito, ¿qué considera que sucede cuando las autopistas de dos hormigueros se cruzan? ¿Cuándo cruzan? ¿Qué autopistas? Cuando las vías directamente de dos hormigueros que están construidos se cruzan. En general eso es un evento bastante raro, ¿no es cierto? Es muy extraño ver senderos que se cruzan de un mismo nido, aunque puede haber, y me imagino que tiene que ver con fallas en el diseño o en la construcción, o que las hormigas que estaban diseñando un sector del sendero no son las mismas que diseñaron otro, como dos grupos de operarias diferentes haciendo cosas en paralelo, y como sabemos que las hormigas no siguen un control central, me imagino que la cosa no es perfecta, pero es un punto interesante para discutir, y también la ausencia de rotondas. Las hormigas no usan rotondas y les solucionan varios problemas. Muy interesante. Se ve que hay comentarios graciosos porque... Shin te pregunta, preciosa y muy original presentación, estuvo estupendo. ¿Habéis mirado algo de la relación con el tamaño de la obrera? Quizás a las grandes no les preocupe tanto el choque con los demás. Sí, con respecto a los choques, no es que les preocupa a las hormigas tienen muy poca masa, sean pequeñas o grandes, el choque no ocasiona ningún daño a las hormigas por sí, lo que genera son aglomeraciones y retrasos, flujo de alimentos hacia y desde el nido. Igualmente los choques también tienen un aspecto positivo, que no lo puse en esta charla por falta de tiempo, que es el intercambio de información de la ubicación y la calidad de los recursos. Vale, muy bien. Y Andrés Morales te pregunta, me gustó mucho, ¿crees que el tipo de suelo pudiera alterar los ambientes? Y también los caminos, perdón. Sí, seguramente el tipo de suelo va a ser más fácil o más difícil hacer senderos anchos o menos anchos. No podría predecir cómo podría afectar el tipo de bifurcación, pero me imagino que las relaciones que nosotros encontramos, en este caso, son proporcionales, así que más allá de que comparando en suelos más difíciles de hacer senderos con suelos más fáciles de hacer senderos, estas relaciones se mantendrían. ¿Algún comentario sobre los caminos subterráneos o los puentes? Eso es interesante. No, nunca trabajé con caminos subterráneos. Hay varias especies que hacen caminos subterráneos y en este caso es interesante porque esta predicción de que los ángulos de bifurcación deberían ser menores a 90, si los caminos son subterráneos, por lo menos la incidencia solar y la lluvia, quizás habría que verlo, tienen menor relevancia y quizás esto no se dé, estos ángulos no se den en los caminos subterráneos, pero yo no trabajé con ellos. Wow, muy interesante. Bueno, aquí todos en el chat te felicitan, te agradecen por las ilustraciones y todas estas relaciones entre
los caminos humanos y los caminos de las hormigas para tratar de darnos un poco más de contexto. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ustedes y espero que se haya visto en algún formato que sea legible. Sí, ya eso está fuera de nuestro control, así que todo bien. Bueno. Hasta luego, Alejandro. Muchísimas gracias. Listo, vemos tu pantalla. Perfecto. Ok, bueno. Como ya me presentaron, este tema es una parte de mi tesis de maestría que realicé el año pasado. Bueno, me ayudaron la doctora Gabriela Castaño y el doctor Miguel Vázquez a esta parte de la tesis. Bueno, nomás como una pequeña introducción, sabemos que hay más de 16.000 especies de hormigas a nivel mundial. En México hay 927 especies, según el último listado del doctor Miguel en el 2016. Y esta cantidad tan alta pues, se debe a que México está en dos bioregiones, en la neártica y la no tropical. Nomás para un poco de introducción. Bueno, el objetivo de este tema o de esta investigación fue comparar la riqueza, la frecuencia de captura y la composición de las hormigas en los diferentes tipos de vegetación y temporadas del año del centro ecoturístico. Bueno, el centro ecoturístico de Mixtlán se encuentra, como ya mencionamos, en Zapotitlán de Vadillo, que es un municipio del estado de Jalisco, en México, y cuenta con tres tipos de vegetación, que es el bosque de pino encino, el bosque mesófilo de montaña y vegetación secundaria. Tiene una extensión de 2.454 hectáreas y estas se encuentran dentro de las 7.203 hectáreas que comprenden el Parque Estatal Bosque Mesófilo del Nevado de Colima. Aquí les dejo unas fotos del sitio porque vean, es un sitio bastante conservado y es muy interesante, la verdad. Bueno, la temperatura media del sitio es de 17 grados y medio, la precipitación anual es de 675 milímetros y la temporada de lluvias va de junio a octubre. Bueno, aquí otras fotos. De la foto de la izquierda es una cañada del sitio del centro ecoturístico y en la foto de la derecha vemos la cercanía del volcán de Colima con el sitio donde muestreamos. Bueno, este trabajo se realizaron 4 muestreos, 2 en temporadas de lluvias y 2 en temporadas secas. Los de lluvias fueron en noviembre y agosto de 2018 y los de secas el primero fue en diciembre de 2017 y el segundo en abril de 2018. En el sitio se pusieron 3 sitios de colecta y en cada sitio de colecta se realizaron 3 transectos. Cada transecto estaba conformado por 2 trampas pitfall que se dejaron 48 horas, 2 trampas subterráneas que también se dejaron 48 horas. Ninguna de las 2 trampas fue con cebo, era nada más con alcohol. Se realizó un cernido hojarasca de 2 metros cuadrados y se realizaron 2 colectas directas de 10 minutos y alrededor de 5 metros de las trampas y fue realizado por 3 personas simultáneamente. Bueno, los sitios, el sitio 1, como pueden ver, es el de vegetación secundaria que estaba a 1.590 metros sobre el nivel del mar. El sitio 2, que es el de pino y encino, está un poquito más alto, a 1.660 metros sobre el nivel del mar. Y el sitio 3, que es el de mesófilo de montaña, era una cañada a 1.538 metros sobre el nivel del mar. Bueno, aquí vemos la preparación de todos los frasquitos para poder ir a colectar, con un montón. En las fotos vemos la colocación de las trampas subterráneas, que es una modificación del doctor Miguel. Es un frasco tapado completamente con orificios alrededor que se entierra y se cubre de tierra y se deja por 48 horas. Y la tercera foto pues, es un ejemplo de colecta directa. En estas fotos vemos cómo se colocaron las trampas pitfall y en la segunda vemos al doctor Miguel Vázquez haciendo un cernido de hojarasca. Bueno, el tratamiento de los cernidos de hojarasca fue... se colectaron en sacos mini Winkler y se dejaron alrededor de 76 horas para después colectar lo que haya caído en el frasquito. Y luego pues, se realizó el trabajo de gabinete, se puso en frascos con alcohol 70, se determinaron y se montaron las especies. Bueno, como resultados tenemos que se colectaron 1.077 ejemplares, se realizaron 263 capturas, hubo 26 morfoespecies en 19 géneros y en 6 subfamilias. Cabe mencionar que de esos 26 morfoespecies y especies, 16 fueron nuevos registros para el estado de Jalisco. Bueno, como resultados tenemos que las hormigas más abundantes, las especies más abundantes fue el Avidus secus con 388 ejemplares,
seguida de Solenosis tejana con 250, luego Tapinoma rambulonum satulum, Mirmelaquista squarrae y por último Phaidole puntatísima. Y ya en las capturas son casi las mismas especies, solo cambian el orden. Solenosis tejana fue la que cayó más comúnmente, seguida de Labido secus, luego Tapinoma, Mirmelaquista y hasta el final una hormiga que no está en las abundancias más arriba, es Stenava mani, que cayó en 20 ocasiones. Bueno, se realizaron los índices de diversidad de Simpson -1, el de Shannon y el de Quitevea de Pielou. Y vemos que, bueno, están dentro, el de Shannon es arriba de 2 y significa que la biodiversidad es buena. Y bueno, se hizo una tabla modificada de T de Hutchinson, donde se compararon el índice de Shannon para ver si la diversidad era parecida entre los sitios. Y sí, solamente entre el sitio 2 y el 3 hubo diferencias significativas. Y pasa exactamente igual en las temporadas. Los índices son muy parecidos. Y en la tabla de Hutchinson vemos que no hay diferencias significativas entre las temporadas. Bueno, en los métodos de colecta, el más efectivo fue el de hojarasca, ya que se colectaron o cayeron 95 veces las hormigas ahí, seguidos por las trampas pitfall, luego de la colecta directa, y la que no fue muy efectiva fueron las trampas subterráneas. Y por el número de especies, pues vemos que la recolección de hojarasca pues, obtuvo 17 especies, seguido de directa y pitfall, que tuvieron 15 ambas, y por último pues, las trampas subterráneas, que no fueron muy efectivas y solo se lograron obtener 9 especies. En los tipos de vegetación, pues vemos que el mesófilo de montaña fue el que obtuvo más capturas con 110, seguido por la vegetación secundaria y por último el de pino y encino. Y en especies, pues vemos que el mesófilo, el sitio 3, obtuvo 18 especies, 17 especies el sitio de vegetación secundaria y el sitio 2, el de encino en pino, con 3 especies. Se realizaron las curvas de acumulación de especies de los 3 sitios. El primero obtuvo el 85 del estimado, el segundo el 72 del estimado y el tercer sitio, el mesófilo, se obtuvo el 94% del estimado. Todo está dentro de los parámetros y por eso podemos decir que el muestreo fue bueno, a pesar de la poca abundancia y la poca diversidad que hubo. Se realizaron también un análisis en MDS para ver si se formaban grupos y en los sitios no hubo ninguna agrupación. Se hizo sí. 3 minutos. Sí, gracias. Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis, ya que los datos no se pudieron normalizar, la cual dio que no hay diferencias significativas entre los sitios, y la prueba NOSIM pues, nos confirma lo que se ve en el análisis en MDS, que no se agrupan no se agrupan los sitios. Y en las temporadas, en la prueba de Kruskal-Wallis, pues vemos que no hay diferencias significativas, igual que en los sitios. Y el NMDS, pues vemos que sí se agrupan las temporadas de lluvias entre sí y las temporadas de secas entre sí. Y la prueba, pues, ANOSIM, pues nos confirma eso. Y bueno, como conclusiones tenemos que la riqueza de abundancia de especies es baja en comparación con otros sitios. Vemos que el índice de Shannon y la prueba de T. Hutchinson se observa que los sitios y temporadas son parecidos entre sí en la diversidad, con excepción de las diferencias entre el sitio 2 y el 3, y que los valores de Simpson y de Quitevea de Pielou nos hacen ver que no hay ninguna especie o especies que dominen en extremo a las demás, y que las especies tienen la misma oportunidad de ser colectadas. Bueno, no se encontraron diferencias significativas en la frecuencia de captura de los sitios ni las temporadas, no se formaron grupos en los sitios y en las temporadas sí. Y cabe mencionar que el sitio, a pesar de la poca diversidad y de la poca abundancia que hay, pues eso es lo que le hace un sitio muy interesante, ya que pues, al parecer debe haber mucha más abundancia y mucha más diversidad. Y bueno, como agradecimientos al CONACYT por la beca que me otorgó para poder cursar la maestría en la Universidad de Guadalajara, al Centro Ecoturístico y a mi amigo César Ballesteros por su ayuda en las colectas. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, José. Pueden ir escribiendo las preguntas que tengan. Bueno, yo te haría la primera y es si la relación la variación entre estos 3 lugares se debe al turismo o se debe a que son lugares demasiado diferentes o ya es un lugar que está demasiado antropizado, por decirlo así.
La segunda parte de mi tesis es eso, porque no sabíamos cuál era el porqué que los sitios eran iguales, ¿no? Y para saber eso, hicimos análisis de suelo, de granulometría, porque hay presencia de ceniza por el volcán en todos los sitios. Entonces los 3 sitios tienen el mismo suelo, el mismo pH, el mismo tipo de grano, que es muy fino. Entonces hay trabajos que mencionan que la granulometría del suelo hace que algunas especies no puedan anidar. Entonces, en teoría, o lo que estamos trabajando es eso, que suponemos que haya tan pocas especies porque el suelo no permite que haya más especies. Porque todo es igual, pues es muy fino y bueno, eso es lo que estamos ahorita investigando. Muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta para hacerle a José, la pueden escribir en este momento. Bueno, pues parece que no hay ninguna. No, mejor. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Gracias. Espérame, acá justamente. ¿Por qué no utilizaste el protocolo ALL? ¿Crees que es más eficiente en la captura de hormigas la metodología que utilizaste? Te la pregunta Román. El protocolo es para nada más los de hojarasca. Hicimos colecta directa y, bueno, subterráneo. Quisimos abarcar con la colecta directa hormigas que no nada más tuvieran el suelo. Obviamente el protocolo es muy bueno y hicimos las modificaciones por el sitio, pues. Entonces, por eso se hizo eso. Vale, muchísimas gracias. Pues sí, eso abre una posibilidad muy amplia en la búsqueda de las razones de la diversidad. Sí. ¿No crees que se ha podido influir en la baja captura de las trampas subterráneas el poco tiempo de exposición de las trampas? Las hormigas se mueven más lento en el suelo. Te lo pregunta Mónica. Pues se dejaron 48 horas. No sé si el problema era el sitio. Si las dejábamos una semana o 2 semanas, el poder regresar al sitio por las trampas, pues era un problema logístico. Entonces, a la mera sí, si hubieran dejado un mes o 15 días, los resultados hubieran sido diferentes. Pero por problemas de logística, pues nada más se pudieron dejar 48 horas. Vale, perfecto. Y Sim te pregunta, si entendí bien, los 3 sitios son zonas forestales, ¿pudiera ser que aumente la diversidad muestreando en otros hábitats, en zonas más abiertas, por ejemplo? Sí, hicimos en vegetación secundaria, los sitios eran un poco más abiertos, no había tantos árboles ni eran tan forestales, y aún así la diversidad no cambió, era la misma en los 3 sitios, a pesar de todas las diferencias en vegetación, en altura, entonces pues no hubo diferencias a pesar de eso. Bueno, muchísimas gracias, José. Muy interesante. Hasta luego. Bueno. La siguiente charla es por Ricardo Martínez y se titula Myrmecofauna asociada a fragmentos de bosque y galería en San Martín. Entonces, démosle la bienvenida a Ricardo. Buen día a todos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Voy a compartir. Y eso, te recomiendo la pantalla de ocultar, aquí el botón de ocultar para que podamos ver la presentación completa, abajo, la de lado, ese. Perfecto. Te dejo con eso. ¿Ya se ve? Sí, se ve perfecto. ¿Escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, estamos. Bueno, listo. Entonces, bueno, este trabajo se titula Myrmecofauna asociada a fragmentos de bosque y galería en San Martín, Meta, Colombia. Quien les habla, Ricardo Martínez.
Hago parte del grupo de investigación Cascada y del semillero de investigación Kirby de la Universidad Pedagógica, en colaboración con el profesor Santiago Rodríguez, quien hace parte de la línea faunística y conservación de artrópodos de la Universidad Pedagógica Nacional, y el profesor Jorge Ari Noriega, quien hace parte del Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática de la Universidad de los Andes, todos de Bogotá. Pues para iniciar, el trabajo se realiza en el municipio de San Martín, en Meta. Como se puede observar, se trata de unos fragmentos y bosques de galería, en donde se tomaron 4 fragmentos, 4 cercas vivas y 2 potreros para trabajar. El método empleado es la trampa de caída únicamente. Bueno, cabe aclarar que este trabajo está enmarcado en el proyecto del profesor Santiago, quien él trabajó fue con escarabajos coprófagos. Por lo tanto, no es un muestreo específico de hormigas, sino que debido a la cantidad de hormigas que se encontraron, pues se decidió aprovechar este muestreo para trabajar y hacer un estudio sobre lo que se encontró en este lugar. Entonces, la trampa de caída, se le colocó un cebo con estiércol y se dejó pues normalmente de 28 a 48 horas. Se colocaron transectos lineales, aproximadamente 10 trampas entre bosque y cerca viva. Pues se separaron más o menos entre 50 metros para evitar réplicas, subréplicas y algunas bueno, muestreos repetidos que se pudieran generar, como para que pudiéramos tener una buena representatividad. Se dejan 48 horas. También cabe resaltar pues que la zona de la Orinoquía es uno de los lugares que muy poco estudio de insectos se tiene con respecto a las hormigas. Solo se han encontrado hasta el momento, pues, de acuerdo a lo que nosotros consultamos, 8 publicaciones o registros. La más cercana, por decirlo, a la zona es la del profesor Fernández, quien trabajó en la Reserva de la Macarena. Y la colega Natalia Ladino, quien trabajó con hormigas cazadoras en el 2018. Como resultados, encontramos un total de 5.054 individuos que pertenecen a 8 subfamilias, 34 géneros y 108 especies. Se mantiene la tendencia que de representatividad de hormigas dominantes, quien está pues en primer lugar por la subfamilia Myrmicinae, seguido de Ponerinae, y después toda la parte de las ponerinas. Estos 3 son los que prácticamente dominan la cobertura de los bosques de galería. También encontramos algunas hormigas que son exclusivas entre los lugares, en donde para evidenciar esto decidimos hacer un dendrograma, un análisis de similitud, para comparar el recambio de especies que se puede presentar entre estos. Encontramos que fragmentos y cercas vivas comparten la mayor cantidad de individuos, comparten alrededor de un 33% de individuos. Y finalmente el potrero es como la zona más aislada, en donde no tiene tiene la menor representatividad de diversidad de hormigas. También tiene muy pocas especies que son exclusivas como tal de ese lugar. Por lo tanto, fragmentos y cerca vivas tienen la mayor cantidad de individuos representados, y son los que tienen una mayor cantidad también de individuos exclusivos por zona de trabajo muestreado. Encontramos nuevos registros para el departamento, que es como son para Trachymyrmex bugnoni, Mycetomolerus farinosus, Crematogarces longispina y Nesomyrmex asper.
Todos estos registros pues están en proceso de publicación, en donde se van a sacar 2 trabajos, uno que sería una lista taxonómica sobre las hormigas del meta y otro que sería más un trabajo relacionado con la parte ecológica y funcional entre los gremios de hormigas bueno, relacionados con los bosques de galería. Pues bueno, también cabe resaltar que debido a la intervención que se genera en esta zona de San Martín Meta, debido a la minería, a la ganadería y explotación que se hace en el uso del suelo, pues se ha perdido mucha la cobertura vegetal. Pues también el propósito de este estudio era observar esta diversidad presente, aunque pues se conserva este bosque de galería, algunos fragmentos que se están representando, queríamos observar cómo estaban haciendo ese recambio de especies en estos 3 lugares, en el potrero, en el fragmento y en la cerca viva. Con respecto a los grupos funcionales, nos basamos en la clasificación de Silvestre en el 2003 del gremio de hormigas cerrado brasilero y encontramos un total de 13 grupos funcionales. Observamos en la gráfica que aparentemente la representatividad de los 13 grupos funcionales en las 3 coberturas está presente. Debido a esto decidimos efectuar un análisis de probabilidad por medio del método de chi cuadrado para evidenciar si existían diferencias significativas con respecto a esta distribución. Observamos que a pesar de que pues, es claro que hay algunas diferencias con respecto a la representatividad en base a las abundancias, la prueba nos arroja que no existen diferencias estadísticamente significativas. Aparentemente, aunque las abundancias en algunos casos sean evidenciadas como se ve en la gráfica, la prueba estadística nos indica que no existen. Señor. Ricardo, te quedan 3 minutos. Gracias. La prueba nos indica que no existen, aparentemente no existen diferencias significativas, lo que quiere decir pues que pues, la gran cantidad de gremios o grupos funcionales que encontramos se mantiene presente aún en la zona, pues a pesar de que trabajamos una zona de potrero en donde evidentemente no hay ninguna estructura vegetal asociada que pueda generar en algún caso un refugio o un microhábitat para las hormigas. Muchas gracias. Pues también queremos nosotros resaltar que a pesar de que este fue un trabajo exclusivamente para coprófagos, pero pues también la trampa de caída es un método que se utiliza para las hormigas. Y pues el cebo empleado, pues nos damos cuenta que también atrajo o fue muy específico para que gran cantidad de hormigas se encontraran en este lugar. Y también debemos resaltar que, pues, que a pesar de que la intervención antrópica que se ha generado en la zona, aún se encuentra una gran diversidad de hormigas y que posibles estudios que puedan generarse en este lugar van a ser muy importantes para descubrir nuevos registros y nuevas especies que se puedan encontrar en la zona. También, aunque este trabajo fue netamente de hormigas de suelo, se recomendaría también que para posibles estudios se pudiera también trabajar esa parte arbórea de las hormigas, en donde podríamos también complementar esa diversidad que puede existir entre los diferentes gradientes de ocupación del microhábitat. Muchas gracias y espero preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo. Desde aquí, listo. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo te pregunté inicialmente cómo sería el muestreo si el objetivo fueran las hormigas, ¿qué hubieran hecho diferente para tener mejor contacto de eso? Pues si hubiéramos utilizado trampas de caída, hubiéramos complementado con trampas Winkler y la colecta manual, que se me hace que es demasiado importante, donde nosotros prácticamente encontraremos especies que no... De hecho, la colecta manual se me hace uno de los métodos que es más selectivo para las hormigas, en donde sabemos dónde buscar,
sabemos dónde pueden encontrarse las hormigas, los microhábitats, y la colecta es mucho más específica. Si tienen alguna idea de qué falta por encontrar en ese sector que tengan reportado. Pues lo que había mencionado, la parte arbórea en las coberturas vegetales, de pronto nos pueden mostrar esa parte de otra diversidad de hormigas que se puedan encontrar. Aunque pues en el muestreo que nosotros montamos de 48 a 24 horas, pueden en algunos casos encontrarse hormigas arbóreas que pueden bajar a buscar vegetación o forrajear, pero pues como no hicimos una especificidad en los árboles, pues todavía no podemos indagar o inferir sobre si esa diversidad todavía es completa en la zona. Pero aún así, comparando con lo que encontró el profesor Fernández, en unas 98 especies, nosotros encontramos 106 especies, entonces esperamos que todavía se pueda encontrar una diversidad un poco más alta, encontrar nuevos registros, inclusive nuevas especies para ese lugar. Vale, increíble. ¿Y tienen pensado repetir los muestreos para aumentar ese...? Sí, señor, se ha seguido trabajando con la zona y ya tenemos otros muestreos que ya se han realizado y pues estamos en proceso de revisar esas muestras de hormigas. Vale, muchísimas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Todavía no hemos recibido ninguna. Fue supremamente clara la respuesta. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, con gusto. Bueno, entonces nuestro último ponente de esta sesión es Gibran Pérez y su charla se titula Patrones espaciales en la diversidad alfa y beta taxonómica del ensamble de hormigas de hojarasca a lo largo de una montaña tropical en México. Hola, buen día, ¿me escuchan? Hola, Gibran. Perfecto. Excelente, entonces comparto. Listo. ¿Sí me ven ahí la presentación? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Listo, pues buenos días a todos. Mi nombre es Gibran Pérez Toledo. A continuación les voy a presentar este proyecto que he desarrollado durante mi doctorado aquí en México, en el Instituto de Ecología. Este lleva por título Patrones espaciales en la diversidad alfa y beta taxonómica del ensamble de hormigas de hojarasca a lo largo de una montaña tropical en México. Es importante resaltar que este proyecto es gracias a la colaboración de instituciones nacionales aquí en México y de una institución brasileña, el Museo Paraense Emilio Golgi. Entonces, uno de los patrones que nosotros podemos identificar en la naturaleza es la distribución heterogénea en la riqueza y diversidad de especies de hormigas y de muchos otros taxa. Uno de los escenarios que más se han estudiado son los gradientes latitudinales, así como los que podemos ver aquí. En general, se ha demostrado que la riqueza y diversidad de especies aumenta hacia las zonas tropicales, hacia las zonas calurosas, y esta disminuye hacia las zonas frías del mundo. Listo, perdón. Entonces, bueno, les contaba que entonces la riqueza y diversidad se concentra hacia zonas calurosas y disminuye hacia las zonas frías del mundo. A pesar de que se ha estudiado estos gradientes latitudinales, se ha sugerido que un escenario promisorio pueden ser estudiar estos patrones en las montañas. Esto debido a que las montañas presentan cambios ambientales en distancias más cortas en comparación de los gradientes latitudinales. Por lo mismo, la caracterización de la comunidad es mucho más rápida y al final se asume que los patrones encontrados en montañas pueden ser extrapolados a gradientes latitudinales por la convergencia en muchos de los cambios ambientales que suceden entre estos dos gradientes. Gracias al interés de muchas personas, una de ellas, Christy McCain, se ha identificado una gran variedad de patrones en los patrones de diversidad alfa y también se ha observado que estos patrones son contingentes al taxa de estudio. En términos generales, se ha encontrado también patrones en beta, donde la disimilitud disminuye al incrementar en la elevación. Más allá de los patrones que nosotros podemos encontrar en los diferentes taxa de estudio,
nuestro interés debe de recaer en los moduladores, en los factores y mecanismos que provocan que estos patrones surjan. Para los patrones de alfa se han propuesto factores climáticos. Sabemos que el clima es un factor importante en todos los seres vivos. Patrones espaciales, entre ellos un modelo estocástico llamado MDE, el efecto de dominio intermedio, y también procesos evolutivos que pueden estar modulando estos patrones alfa. En el caso de beta, se reconocen dos procesos principales: el filtrado ambiental, es decir, el ambiente está nuevamente actuando para elegir, ¿no?, para filtrar ciertas especies del pool regional, y también cuestiones de dispersión, limitantes de dispersión. Con base en lo anterior, nosotros nos preguntamos cuáles son los patrones altitudinales en la diversidad alfa y beta taxonómica de las hormigas de hojarasca y cuáles son los factores que los modulan. Para esto, tomamos una montaña aquí en México, el Cofre de Perote. Colectamos en 8 elevaciones. Cada una de las elevaciones estaba separado por 500 metros de elevación. En cada una de las elevaciones colectamos 40 metros cuadrados de hojarasca, por lo tanto nuestro gradiente está caracterizado por 320 metros cuadrados de hojarasca. Es importante mencionarles que esta región donde nosotros colectamos se encuentra ubicada en el cinturón volcánico mexicano, o cinturón transversal mexicano, donde convergen fauna de la zona neártica y de la zona neotropical. Entonces, bien, nosotros en estas 8 elevaciones, una vez colectadas las 40 muestras de hojarasca en cada una de las elevaciones, hicimos un pool de especies, es decir, juntamos todas las especies por cada elevación, y esto fue nuestra diversidad alfa. En términos de beta, nosotros hicimos comparaciones pareadas entre sitios adyacentes hacia la cima de la montaña, como podemos ver aquí. Para alfa se estandarizó a una misma cobertura de la muestra, siendo esta de 88, propuesta por Chavillos en 2012. Y los datos ya estandarizados se relacionaron con la temperatura media anual, con la precipitación media anual y el efecto de dominio intermedio. En el caso de beta, utilizamos la propuesta de Baselga de 2010, es decir, la disimilitud total fue dividida, fue particionada en los componentes de recambio, que es beta-sim, y de anidamiento como beta-nest. Estos 3 componentes fueron relacionados con las distancias ambientales, es decir, las distancias entre 2 puntos, los puntos adyacentes de muestreo, asimismo la distancia geográfica, siendo esta la distancia en kilómetros entre los puntos. A manera de resumen, aquí les muestro la distribución de las especies dentro de cada uno de los géneros colectados. Nosotros colectamos poco más de 24,000 obreras, las cuales fueron identificadas a 145 especies de 47 géneros y 10 subfamilias. De estas 145 especies, 3 son especies nuevas que ya están en proceso de descripción, y tomando como referencia una revisión reciente de la mirmecofauna mexicana, nuestras 145 especies representan poco más del 16% de la mirmecofauna reportada para el país. Aquí les muestro el patrón de alfa. Podemos observar una línea azul, la cual es la riqueza observada. Tenemos la riqueza estandarizada, caracterizada por la línea roja. En el eje de las X, las elevaciones, y en el eje de Y, la riqueza de especies. Podemos observar para ambas curvas que el patrón de alfa recupera un patrón de campana asimétrica, y por lo tanto tenemos el mayor pico de diversidad, lo encontramos en alrededor de 500 y 1000 metros de elevación. Cuando nosotros relacionamos estos valores con los factores ambientales, encontramos que la temperatura, es decir, MAT, la temperatura media anual, tiene el mayor valor de coeficiente de determinación, y el delta A y C es menor a 4, es el mejor modelo que explica este patrón. Esto quiere decir que las zonas altas de la montaña están siendo zonas hostiles en términos de su temperatura, y por lo tanto vemos que la disminución en la riqueza es por esta disminución en la temperatura. En esta diapositiva les muestro cómo se comportó beta. Vemos un comportamiento multimodal. En general podemos observar
que en los estratos de entre 1000 y 1500 tenemos un aumento en la disimilitud bastante significativa, y aún más en el par de sitios en el tope de la montaña, en 2500 y 3000, perdón. En general también podemos observar que el componente que más contribuyó a la disimilitud fue el recambio, marcado por las barras azules. Cuando nosotros relacionamos estos valores con las variables las distancias ambientales y las distancias geográficas, observamos que únicamente la temperatura, las distancias en temperatura tuvieron un beta, una pendiente positiva y significativa. Entonces, ¿qué está sucediendo? La temperatura está filtrando las especies, o sea, así como vimos en alfa, las especies están siendo filtradas por la temperatura. Únicamente observamos migración o establecimiento de especies que tienen la capacidad de tolerar los cambios ambientales. Entonces, nosotros podemos tomar estas distancias, este filtro térmico, como un factor. Entonces, estamos hablando de filtrado ambiental. No es nuevo, yo sé que no es nuevo que yo les cuente que las hormigas son organismos termófilos, por lo tanto, no resulta novedoso saber que la temperatura es un factor sumamente importante para sus distribuciones, moldeando las distribuciones. Y bueno, en términos de alfa, nosotros hemos pensado que probablemente esta temperatura está influyendo en las tasas metabólicas, en las tasas de forrajeo. Sabemos que la temperatura influye en el desarrollo de larva a pupa, o sea, en todo el desarrollo antes de convertirse en obreras. Y también se ha asumido que la temperatura, en combinación con el agua, puede crear gradientes de productividad, y todo esto en conjunto puede facilitar que haya más individuos. Entonces, si yo tengo más individuos, si tengo más probabilidades de establecerme, entonces puedo tener más especies, tengo más recursos, y por lo tanto como ambiente puedo contener más especies, ¿no? Sin embargo, también tenemos hipótesis evolutivas. Sabemos que la temperatura influye sobre las tasas de especiación. No fue parte del objetivo de este trabajo, pero no se descarta como hipótesis predictoras, ¿no? Ahora, como una cuestión preliminar, nosotros estamos abordando ya a la cuestión filogenética para ver cómo estos procesos influyen a nivel filogenético. Aquí les muestro de manera general lo que hasta ahora llevamos. Podemos observar que tenemos valores por abajo, ¿no? De estos Cs, ¿sí? Te quedan 2 minutos. Listo, gracias. Entonces, podemos observar que tenemos una agregación filogenética, es decir, las zonas altas, al menos 2500, se están agregando filogenéticamente las especies, y parecería ser que en los demás sitios, bueno, a pesar de que tenemos valores de CES, están dentro de los intervalos de no rechazo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Quedo para posibles preguntas, y también les mostré la distribución de las especies en los distintos géneros, por si alguien estuviera interesado por material. Tenemos material bien preservado, y entonces, por si alguien estuviera interesado, dejo mi correo, y bueno, quedo para preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gibran. Tienes un trabajo enorme en la descripción de todo lo que tienes ahí. Así que en el chat te dicen que nos tienes que pasar algunas, porque en realidad hay suficientes manos por acá que están dispuestos a ayudarte con todo el material. Con gusto, por favor. Bueno, acá Luis te hace una pregunta, y es que si analizaron el efecto de la riqueza y cobertura de la vegetación sobre la diversidad de hormigas. No. Ese comentario también me lo hicieron en el simposio de mirmecología el año pasado, allá en Brasil, pero hasta el momento todavía no lo hemos considerado, el tamaño del área. Consideramos que efectivamente es muy importante, es básicamente qué tanto, ¿no?, puede almacenar el ambiente, pero hasta el momento todavía no lo hemos abordado. Muy bien, muy bien. ¿Tienes algún análisis en referente, por ejemplo, a biogeografía, de dónde vienen las hormigas que encontraron, por géneros o por grupos?
No, todavía no. También ha sido una de las cuestiones. Yo creo que eso lo estamos viendo, bueno, no estrictamente a través de la cuestión filogenética, pero sí es parte interesante que también hemos querido abordar. Por ahí llegamos a hacer una primera aproximación, pero vimos que algunos géneros, por ejemplo, están distribuidos tanto en la parte neotropical como en la parte neártica, y por ahí nos metió un poquito de ruido, entonces nos fuimos mejor hacia la parte filogenética, como para ver ya más cuestiones ahí, ya no meternos en tanto ruido biogeográfico, ¿no? Claro. Aquí Rodrigo Feitosa te hace una pregunta, y es si las nuevas especies que están en proceso de descripción pertenecen a qué géneros. Bueno, es Strumigenis, que ya nos corroboró John Longino, Jack Carevara, que también ya el parcero Fernando Fernández nos ha corroborado, y una Temnotórax, que ahí andamos peleándole a Matthew Prebus, que anda haciendo la revisión. Entonces falta todavía ver en ese caso particular, ver si él ya la tiene, si la va a describir o qué está pasando, ¿no? Muchísimo, es muy interesante. César te hace una pregunta. ¿Las agrupaciones filogenéticas a altitudes elevadas se deben a factores biogeográficos propios de la zona de transición mexicana? De la transición. Es probable, sí es probable, es muy probable que eso pueda estar influyendo, ¿no? Todavía nosotros no hemos puesto en consideración, digamos, no hemos involucrado la cuestión como ahí de la montaña, la historia de la montaña, pero es muy probable que esa cuestión de que se encuentra en esa franja y están convergiendo, es muy probable que pueda estar explicando fuertemente esa cuestión de la agregación filogenética. Sí, muy interesante. Aparte, hacer estudios, por ejemplo, de las dos vertientes, tiene muchas posibilidades. Sí. César te dice a evaluar xenocrones. Evaluar xenocrones. Híjole, ahí ya no, me agarran en curva, ahí ya no. Te puse en la tarea. Me puse en la tarea, César. Gracias, César. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Todos están diciendo que eres el alma de la fiesta. Creo que están muy contentos de verte. Rodrigo, ahí está quemándome nuevamente. Aquí está mi asesor, Rodrigo. No tem que falar isso. Bueno, pues muchísimas gracias, Gibran. Creo que ha sido muy interesante. Aquí tenemos otra. De Luis, ¿encontraron una analogía con el patrón latitudinal? No lo hemos evaluado tal cual directamente, pero sí creemos que está pasando eso. O sea, si recuerdan la cuestión de beta, vimos entre 1000 y 1500 ese aumento en la disimilitud, como que se disparó los valores de disimilitud. Eso para nosotros es por ejemplo, parecería ser como cuando cruzas los trópicos, ¿no? O sea, ya vienes de ese cambio tropical a una zona más templada y por lo tanto se ve ese cambio de similitud. Entonces, no directamente lo hemos evaluado, pero podríamos asumir que algo así está sucediendo, ¿no? Y entonces no se diga no se diga para las zonas más frías, perdón, esa disimilitud incrementa aún más y además la riqueza disminuye, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una relación bastante directa, pero no lo hemos analizado puntualmente, no nos hemos puesto ahí minuciosamente a evaluarlo, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante toda esta investigación. Gracias. Gracias a todos. Listo, entonces tenemos la última pregunta que te la hace Roberto Guerrero, y es si ambos definir en qué grupos neárticos o neotropicales logran converger. ¿Qué grupos neárticos y neotropicales logran converger? Roberto, no pensé que tú serías el que me pusiera en jaque. Realmente ahora no tengo en la cabeza eso. Yo creo que por ahí podríamos analizar en ese estrato de 1500 cuáles son los géneros que se encuentran. Yo creo que es ahí donde existe la verdadera convergencia, ¿no? Es ahí donde estamos viendo.
En el momento no tengo la respuesta, Roberto, perdón. Sí, Rubén, gracias. Le voy a preguntar a Roberto una buena, porque realmente me puso en jaque. Bueno, pues muchísimas gracias, Gibran. Yo creo que terminado, llegamos hasta el final. Más información, visita nuestra página web o comunícate a nuestro correo electrónico.